Muy buenos días, mi nombre es Elkin David Gutiérrez, de mi compañero Luis Eduardo Ramírez. Vamos a explicar para la materia de instrumentación de procesos 2 el tema de válvulas de control y seguridad. Entonces, eh, vamos a continuar con esto. Bueno, vamos a empezar primero con qué es una válvula. Entonces, una válvula es un dispositivo mecánico el cual puede iniciar, detener o regular la circulación paso de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra o obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Las válvulas son uno de los instrumentos de control más esenciales en la industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. En algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto, en otras las fugas o incurrimientos no tienen importancia. Partes de una válvula de control. Las válvulas de control están constituidas por dos partes. Una es la parte del actuador y la otra es el ensamblaje del cuerpo. En la parte del actuador puede estar constante de partes electromecánicas y el ensamblaje del cuerpo normalmente sí está hecho de material metálicos o de otros componentes o aleaciones. Como dijo antes mi compañero, ahora vamos a hablar sobre el actuador o también llamado accionador. Este puede ser neumático, eléctrico o hidráulico, pero los más utilizados son los dos primeros. Por su simplicidad y su rápida respuesta, aproximadamente el 90% de las válvulas utilizadas en la industria son accionadas neumáticamente. Los actuadores neumáticos constan básicamente de un diafragma, un vástago y un resorte, tal como se muestra en la imagen. En los actuadores de tipo neumático, cada valor de la presión recibida por las válvulas corresponde a una posición determinada del vástago. Este principio se aplica de forma similar en los actuadores hidráulicos. En el caso de los actuadores eléctricos, una corriente que va a ser una corriente que oscila entre los 4 y 20 miliamperios, va a ser el que realiza el movimiento en proporción a la corriente aplicada. Ahora hablando del ensamblaje del cuerpo, este está provisto por un obturador o tapón, los asientos del mismo y una serie de accesorios. La unión entre la válvula y la tubería puede hacerse por medio de las brillas soldadas o roscadas directamente a la misma. Eh, el tapón es el encargado de controlar la cantidad de flujo que pasa a través de la válvula y puede accionar en la dirección de su propio eje mediante el movimiento angular. Este está unido por medio de un vástago al actuador. Como observamos en la imagen, las partes principales del cuerpo, vamos a encontrar el obturador, el cuerpo, que es la carcasa externa, el asiento, la brida, que son las conexiones finales que va a estar entre la tubería y la válvula, y también obviamente vamos a encontrar una tapa. Tipos de válvulas de control. Las válvulas de control se pueden clasificar en dos grandes tipos, de acuerdo a la operatividad de la abertura y depende del tipo de la válvula. En el tipo de la válvula existen dos tipos, dos grandes tipos. Uno que es lineal y otro rotativas. En las lineales podemos encontrar válvulas como globo, de puerta, pitch y de diafragma. En las rotativas, de bola y mariposa, entre otras. Para el caso de acuerdo a la operatividad de la abertura, hay tres grandes tipos. Uno de multigiro, otra válvula de cuarto de giro y otra de retención. Como observamos en el diagrama, podemos ver que en las de multigiro hace referencia a las válvulas que pueden girar 360 grados, como por ejemplo de aguja, angular, compuerta, diafragma, globo, cono fijo y tipo pitch, que estas pueden corresponder a tanto a las lineales como a las rotativas. En el cuarto de giro son las válvulas que solamente giran 90 grados, como por ejemplo las válvulas de bola, las de mariposa y las macho o plug. Finalmente encontramos las válvulas de retención.
de desahogo o alivio, que son válvulas de seguridad, las válvulas de check, que es para retención o retorno, evitar retornos de líquidos o de gases, de columpio, elevación y de mariposa. Dentro de esa misma categoría podemos encontrar de las de disco oblicuo o de ductil. Como lo dijo antes mi compañero, ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de los tipos para poder profundizar un poco más sobre cada una de las válvulas. Entonces, empezando a hablar de las válvulas de diafragma, eh, son válvulas que tienen vueltas múltiples y efectúan un cierre por medio de un diafragma flexible sujetado a un compresor. Cuando el vástago de una válvula hace descender el compresor, el diafragma produce un sellamiento y va a cortar la circulación. Una de las recomendaciones para este tipo de válvulas son básicamente tres. El servicio con apertura total o cierre total. La otra es para el servicio de estrangulación. Y finalmente para el servicio con bajas presiones de operación. Entre las aplicaciones vamos a tener que es muy usada para materiales pegajosos, viscosos, pastas semilíquidas o fibrosas, alimentos y productos farmacéuticos. Como ventajas vamos a tener que estas válvulas son de bajo costo, no tienen empaquetadura, lo que pues también ayuda a que tenga un costo menor. No hay posibilidad de fugas en el vástago y otra ventaja muy importante es que es inmune a problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los productos que circulan. Como desventaja, pues casi no tiene desventaja este tipo de válvulas, pero pues encontramos principalmente dos. El diafragma susceptible, que es muy susceptible a desgastes, y la elevación de torsión al cerrar la tubería es llena. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las válvulas de globo o asiento. Entonces las válvulas de globo son de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso del flujo en un asiento que se suele estar paralelo a la circulación de la tubería. Estas válvulas permiten regular el paso del fluido, el cual al pasar por la válvula cambia la dirección debido a su diseño, por lo que ofrece una gran resistencia a su circulación. Como vemos en la figura, este llega a un cóncavo y sale por la parte superior. Este tipo de válvula es ideal para aquellos servicios que requieren un frecuente uso de las válvulas, así como aquellos otros en los que es necesario regular el paso del fluido. La apertura y el cierre de la válvula requiere un pequeño número de vueltas del volante, ya que el recorrido del disco es corto y los asientos del disco pueden reemplazarse fácilmente. Como características de esas válvulas podemos encontrar que están compuestas por un cierre hermético y debido a su forma el fluido sufre una desviación en su recorrido, sufriendo pérdidas en la carga que pueden ser apreciables. Por su diseño se busca evitar la desviación del flujo a un codo de 90 grados, el cual puede afectar la válvula y la tubería subyacente. El accionamiento de las válvulas de asiento es más rápido que el de las válvulas de compuerta. También se puede apreciar fácilmente si están en posición abierta o cerrada. Y el fluido entra siempre por la parte inferior en sentido contrario al del desplazamiento del cierre del obturador, puesto que en el otro sentido se produciría una gran pérdida de la carga. Por ello, se indica la forma correcta de circulación sobre el cuerpo de la válvula. Estas válvulas sufren poco desgaste por rozamiento, por lo que son adecuadas para accionarse frecuentemente. Algunas aplicaciones para estas válvulas son, además de la función de cierre, estas válvulas son muy aplicadas en la regulación de caudales y trabajo en una posición intermedia. Al sufrir pérdidas de carga apreciables, no es aconsejable su empleo en aquellos casos en los que deben estar normalmente abiertas. En cuanto al fluido conducido,
se utiliza con vapores, líquidos y gases. Las válvulas de doble asiento se aplican para la regulación de flujos a elevadas temperaturas y presiones. Si son de 3 vías, regulan la mezcla o el reparto de los fluidos. Las válvulas de cilindro tienen una regulación más precisa que las de simple asiento y son preferibles para las presiones y temperaturas elevadas y secciones reducidas. Por ejemplo, en instrumentos de medida y como purgadores. Las válvulas de aguja superan a las de cilindro en figuras de regulación. Con ellas se pueden conseguir un vertido gota a gota. Son muy indicadas para presiones y temperaturas muy elevadas e igualmente aplicables en instrumentación, medidas y como purgadoras. En general, se usan en diversas aplicaciones como servicio general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, entre otros. Algunas ventajas de estas son: estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimo del disco o asentamiento, carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlo, la cual reduce el tiempo de desgaste en el vástago y el bonete, control preciso de la circulación y disponible en orificios múltiples. Las desventajas de esta son gran caída de la presión y un costo relativamente elevado. Estas también se clasifican según su usillo y su asiento. Según el tipo de usillo, podemos ver de asiento de usillo interior. La característica de este es que la parte roscada del usillo permanece en el interior de la válvula. También está la válvula de usillo exterior, la cual la parte del usillo permanece en la parte exterior de la válvula. También en el usillo, tiene usillo deslizable de cierre rápido. Estas válvulas se accionan por una palanca en lugar de un volante, luego de un cierre, para obtener un cierre más rápido. También, según la forma exterior, podemos clasificarlas como de asiento normal, asiento en Y asiento en ángulo. En el asiento normal, el usillo está en ángulo recto en la línea que une los extremos de la válvula. Este tipo de válvula es la más utilizada. En asiento en Y, el usillo está en posición oblicua con la línea que une los extremos. Y en ángulo permite economizar las instalaciones de codo en 90 grados, ya que la válvula hace de válvula de codo, según el tipo de disco. Finalmente, en asientos con disco normal, la superficie de cierre es pequeña, realizándose en un fino anillo circular y por lo tanto no se suele usar mucho por su servicio de estrangulación. Hablando ahora sobre las válvulas de bola, tenemos que son de un cuarto de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre los asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa entre la posición de abierta y corta el paso cuando se gira la bola a 90 grados y finalmente termina cerrando el conducto. Eh, Estas válvulas son muy recomendadas para el servicio de conducción y corte sin estrangulación cuando se requiere una apertura rápida para temperaturas moderadas y cuando se necesita una resistencia mínima a la circulación. Como aplicaciones tenemos que son para servicios generales, altas temperaturas y pastas semilíquidas. Como ventajas para estas válvulas tenemos que son de bajo costo, tienen una alta capacidad, también presentan un corte bidireccional, presenta pocas fugas, se limpia por sí sola, requiere muy poco mantenimiento, no requiere lubricación y generalmente son de tamaños compactos. Como desventajas también encontramos que básicamente son cuatro. Eh, entonces, como primera tenemos que las características
son deficientes para la estrangulación. Eh, Otra desventaja que tenemos es que presenta una alta corrosión para accionarla. También es susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras. Y finalmente, como desventaja tenemos que es muy propensa a la cavitación. Válvulas de mariposa. Estas válvulas son de baja presión y de diseño sencillo. Son muy usadas para controlar el flujo y regularlo. Se caracteriza por ser de operación rápida, ya que solo necesita un cuarto de vuelta para pasar de posición de cerrado a la posición de abierto, teniendo además una pequeña caída de presión, dado que no alteran la dirección del fluido. Suelen emplearse para servicios de poca presión, utilizándose generalmente con los servicios de agua, exceptuando en aquellos en los que sea necesario un estrangulamiento extremo, dado que al desgaste excesivo del forro interior, el cual generalmente se conoce como elastómero. Este acorta la vida de la válvula. Estas válvulas suelen ser adecuadas para servicios corrosivos y para la instalación en las que se requiera conseguir ahorros importantes, a causa de su simplicidad de diseño y su limitación de superficie de contacto con el fluido. Solamente tres componentes están en contacto con el fluido, los cuales son el forro, el disco y el eje, por por lo que solo estas partes han de ser resistentes a la corrosión. Existen generalmente dos tipos de válvulas, aquellas que poseen un elastómero recambiable, que como anteriormente dije, este es el nombre del forro al que le llaman elastómero, y las que poseen elastómero integral. En estas últimas existen una unión muy fuerte entre el cuerpo y el elastómero, asegurando la retención máxima del mismo en posición. También estos tipos son muy adecuados para el servicio de vacío. Y el elastómero reemplazable tiene como única ventaja el poder cambiarlo con facilidad. Bueno, finalmente hablando de las desventajas, tenemos principalmente tres. Una es que requiere de alta torsión para poder accionarla. Otra es que la capacidad es limitada para la caída de presión. Y finalmente, y muy importante, es que es muy propensa a presentar cavitación. Bueno, válvula de macho. A continuación vamos a analizar la válvula de macho. Esta válvula es de un cuarto de vuelta. Esta es controlada por medio de la circulación de un macho cilíndrico o cónico, que tiene un agujero en el centro. Se puede mover en posición abierta o cerrada mediante un giro de 90 grados. Esta válvula posee un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón o tronco cónico, el cual gira sobre su propio eje central. La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje mediante una palanca, hasta hacer coincidir la ventana del mismo con el cuerpo de la válvula. Su accionamiento suele ser muy rápido, ya que al igual que la válvula de mariposa, basta con un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de la posición cerrada a la posición abierta y viceversa. Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suele emplearse en instalaciones poco vigiladas, ya que al colocarse sin palanca de accionamiento, no se puede alterar su posición. Las válvulas que carecen de engrase deben contar con un dispositivo accionado por palanca, que despegue el macho del cuerpo antes de proceder a su giro. Después de este, se acciona dicha palanca en sentido contrario para bloquear el macho contra el cuerpo. Tanto la lubricación como el anterior mecanismo puede obviarse si se recubre con teflón. La superficie del cuerpo que roza con el macho, la superficie del cuerpo que roza con el macho. La temperatura máxima que admite esta válvula es de 230 grados. Bueno, las características de las válvulas macho. El accionamiento de estas válvulas por llave o por palanca es muy rápido y las pérdidas de carga en posición abierta son pequeñas. Aplicaciones. Como las válvulas de compuerta se emplean sobre todo en posiciones totalmente abiertas o cerradas, tienen sobre estas las ventajas de su gran rapidez y accionamiento
y de su mayor hermetismo. Se aplican, pues, en diámetros pequeños para dar paso o cortar flujo. En cuanto a las válvulas de 3 y 4 vías, son aplicables en regulación para mezclas y reparto de flujos. En general, se utiliza estas válvulas en pastas semilíquidas, líquidos, vapores, gases y corrosivos. Ahora vamos a mirar las ventajas. Una de las ventajas es su alta capacidad, su bajo costo, cierre hermético y su funcionamiento rápido. Y las desventajas es que requiere alta torsión para accionarla, tiene un desgaste del asiento y tiene cavitación baja en caída de presión. Variaciones. Lubricada, sin lubricar y orificios múltiples. Y las otras variaciones de esta misma válvula de macho son de materiales como hierro, hierro dúctil, acero al carbón, acero inoxidable, aleaciones 2020, model, níquel, Hasselblad, camisas de plástico. Bueno, ahora vamos a analizar las válvulas de retención. Estas válvulas de retención son de no retorno. Impiden el retroceso del fluido a través de ellas, mediante un mecanismo accionado por el mismo fluido, abriéndose en el sentido normal de flujo y cerrándose en el sentido inverso de este. Se suele emplear para controlar el sentido del flujo en las tuberías. Se pueden clasificar atendiendo primero el modo de instalación en línea y otra manera es considerar el dispositivo de cierre. Pero generalmente se consideran dos tipos. Uno es la válvula de desahogo y la otra es válvula de retención o check. La válvula de desahogo es un dispositivo automático para el desahogo de la presión accionado por la presión estática corriente arriba de las válvulas y que tiene apertura adicional con el aumento de la presión en relación con su funcionamiento. Su servicio principal es con líquidos. Los materiales para los resortes de la válvula suelen ser de acero de carbono para servicio a menos de 450 grados Fahrenheit. Para una temperatura mayor se necesita resortes con aleaciones de tungsteno y también hay resortes de acero. Están disponibles en diversos tipos de reservimientos a la corrosión. Ahora vamos a analizar las válvulas de check. Son integrales y se destinan a medir la inversión del flujo en una tubería. La presión del fluido circundante abre la válvula, el peso del mecanismo de retención y cualquier inversión en el flujo la cierra. Los discos y componentes móviles pueden estar en movimiento constante si la fuerza de la velocidad no es suficiente para mantener en su posición estable la apertura total. Bueno, continuamos con nuestra presentación y vamos con las válvulas de compuerta. Las características. Para eliminar el calor que se produce en el estrangulamiento, estas válvulas van generalmente positivas de un dispositivo de refrigeración por inyección de agua fría. La reglamentación vigente exige colocar después de una válvula reductora una válvula de seguridad taradas a la presión baja. Aplicaciones. Para reducir la presión de agua en la red de hasta 0,5 kilopascales por centímetro cúbico, disminuyendo así los problemas de golpe de ariete y los ruidos molestos. También para las tuberías de aire comprimido, mandos a distancia u otros gases. Pueden trabajar hasta una presión de 16 kilopascales por centímetro cúbico. Bueno, aquí encontramos tres válvulas, las cuales son válvula de ángulo, válvula de codo fijo y tipo pitch. Entonces, en la válvula de ángulo son similares a la de globo. Su diferencia principal es que el flujo del fluido hace un giro de 90 grados. Esto principalmente se usa en el tipo de conexiones
donde la presión no puede superar cierto nivel y para que el cierre se pueda hacer en un punto, se puede hacer en el punto del codo para evitar el golpe de ariete de cono fijo. Estas válvulas regulan el flujo desde el goteo hasta el sellado hermético. Además, siguen siendo eficientes para cualquier posición del vástago. Y finalmente, la válvula tipo pitch, idóneas en el servicio de líquidos pastosos y partículas sólidas en suspensión. Evita el contacto con los mecanismos de la válvula y cualquier tipo de contaminación hacia o desde el exterior. Generalmente, la válvula pitch está limitada a trabajar a bajas presiones. Ahora pasamos a hablar sobre el coeficiente de flujo, que es un factor muy importante para el cálculo en el momento en que vayamos a seleccionar una válvula de control de regulación. Entonces, vamos a hablar que cada válvula tiene su propósito en coeficiente de caudal. Este depende de cómo la válvula haya sido diseñada para dejar pasar el flujo a través de ella. Por consiguiente, las mayores diferencias entre diferentes coeficientes de caudal provienen del tipo de válvula y naturalmente de la posición de obtura de la válvula. Puede ser importante conocer el coeficiente de caudal para poder seleccionar la válvula que se necesita en una específica aplicación. Si la válvula va a estar de mayor parte de tiempo abierta, posiblemente interesará elegir una válvula con poca pérdida de carga para poder ahorrar energía. O si se trata de una válvula de control, el rango de coeficiente de caudal en las diferentes posiciones de apertura tendría que permitir el cumplimiento de las necesidades de la regulación para la aplicación. En igualdad de flujo contra el mayor coeficiente de caudal, las pérdidas de carga a través de la válvula serán menores. Para la industria, las válvulas se ha estandarizado el coeficiente de caudal, K. Este se hace referencia para aguas a una determinada temperatura y una unidad de caudal y diferencia de presión también específicas. Asimismo, el modelo tiene un coeficiente de caudal K distinto para cada diámetro. Eh, en ocasiones se genera una distorsión entre qué es KB y el KB, básicamente son lo mismo. La diferencia es que el KB está dado en caudal el coeficiente de caudal estaba dado en unidades métricas, mientras que el CB está dado en unidades imperiales. Por ejemplo, para el KB, se aplica para una temperatura de 16 Celsius con una caída de presión a través de la válvula de un bar, mientras que el CB se aplica para aguas a una temperatura de 60 grados Fahrenheit con una caída de presión a través de la válvula de un PSI. Pero pues básicamente estos son lo mismo. Como podemos observar en la imagen, indica la capacidad que tiene de restricción al ser atravesado por un fluido. Es decir, eh, el, el hoyo o el agujero que se ve ahí va a ser aproximadamente el de la restricción. Como podemos observar, para un CB de 100 es como si tuviéramos la válvula al 100%, para un CB de 10 va a ser aproximadamente el 25% de la válvula y el CB cuando es 1 va a ser más o menos el 5% de la válvula. Bueno, ahora vamos a analizar las características del flujo de la válvula. Las características de flujo incomprensible fluyen en condiciones de presión diferencial constantes a través de una válvula. Se denomina características de caudal inherente y se representan usualmente considerando como base abscisa las carreras del obturador y como ordenadas el porcentaje de caudal máximo bajo una presión diferencial constante. Los fabricantes de válvulas pueden darle la forma de la curva característica de una válvula mediante el arreglo de la forma como cambia el área del orificio de esta con las posiciones de la válvula. Las tres tipos de válvulas más comúnmente utilizadas son las denominadas abertura rápida, lineal e isoporcentual. Válvulas isoporcentual o de igual porcentaje.
Una válvula de igual porcentaje tiene la propiedad de que igual incremento de abertura de la válvula produce un igual aumento relativo o en el porcentaje del coeficiente de la válvula. O de hecho de otra manera, es la característica en la cual igual incrementos en la carrera determinada de variaciones de caudal mantienen siempre el mismo porcentaje del caudal existente. Esto produce ganancias crecientes. Su ganancia es baja al comienzo de la apertura de la válvula y va aumentando a medida que aumenta la apertura de la válvula, como se muestra en la gráfica. De 0 a 100, como una función parabólica, va aumentando a medida que va aumentando el flujo. Y también tiene en la característica el porcentaje, tal ganancia creciente es más pronunciada que en la característica parabólica modificada. Ahora continuamos con la válvula tipo lineal. Una válvula es de tipo lineal si la relación entre el factor de capacidad y la posición o abertura es lineal. La válvula de características lineales produce un coeficiente proporcional a la posición de la válvula a una abertura, por ejemplo, del 50%, el flujo a través de la válvula es del 50%. Como se muestra en la gráfica, podemos ver que es una línea recta equivalente. Entonces, si tiene un porcentaje de apertura del 50%, va a tener un porcentaje de flujo del 50%. Las válvulas de características lineales se utilizan en procesos lineales y en caso en los cuales la caída de presión a través de la válvula no cambia con la variación en el flujo. Listo. Válvula de tipo abertura rápida. La válvula de abertura rápida no es útil para la regulación de flujo porque la mayor parte de la variación del coeficiente de la válvula se realiza en un tercio inferior del desplazamiento de la válvula. Como podemos ver en la gráfica, en un 20% de la apertura de la válvula ya se está cerrando casi un 80% de la válvula. Esto se desarrolla muy poca variación en el coeficiente de la válvula en un tramo considerable del recorrido. Las válvulas de abertura rápida son apropiadas para válvulas de alivio y para sistemas de control de dos posiciones. Debido a su característica inherente de cerrado o de apertura y cerrado rápido, estas válvulas se utilizan mayormente en sistemas de seguridad y de protección, para sistemas de temperatura o líquidos corrosivos que puedan dañar los equipos o las personas. Las características del flujo de las válvulas de acuerdo a la forma de la jaula. Como podemos observar la gráfica, la apertura rápida tiene un cono en el cual permite una transición completa del líquido a través de la válvula. Por eso su forma cuadrada, en la cual permite todo la salida del líquido en un solo espacio de tiempo. En la válvula lineal podemos observar una figura la cual permite esa salida lineal del flujo y este pueda ser regulado fácilmente a medida que va abriendo la válvula, puesto que la válvula va cayendo, el flujo va saliendo más uniformemente. Y finalmente el porcentaje igual tiene una función similar al lineal, pero en este caso al ser invertido y el tener un rango más pequeño permite que el líquido vaya saliendo a un porcentaje inferior a medida que se va desplazando la válvula y superior cuando ya está llegando a su límite, a su apertura total. Bueno, ahora hablando de la conservación de la energía, encontramos que la conservación de energía está muy asociada a lo que conocemos como efecto Venturi, que consiste en un fenómeno en el que el fluido de movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta su velocidad. Esta parte o esta zona es la que conocemos como vena contracta. Entonces, como observamos en la gráfica, antes de la vena contracta o de pasar por ese canal, nuestra presión va a ser muy alta, pero nuestra velocidad va a ser baja. Y a medida en que el fluido o el gas va pasando por esta sección, vemos que se van cambiando inversamente proporcional
a- al paso de ella. Es decir, a medida que pasamos o cuando estamos dentro del canal, nuestra velocidad va a ser demasiado alta mientras que nuestra presión va a disminuir. Lo que lleva a una conservación de la energía es que al pasar el fluido al otro lado, la presión tendría que volverse a recuperar al valor al que estaba antes de pasar por la vena contracta y la velocidad debería disminuir, como podemos ver en la imagen. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre cavitación, que es un fenómeno que se produce cuando la caída de presión a través de la válvula se hace inferior a la presión de vapor del fluido PV, que es como la que observamos aquí en la gráfica. Formándose burbujas en el fluido por efectos de cambio de fase. Una vez pasado este punto, en la vena contracta, al recuperarse la presión de salida, si esta vuelve a superar la presión PV, las burbujas colapsan o impresionan produciendo ráfagas de alta velocidad debido a la liberación de energía, las cuales van erosionando los componentes del trim. A corto plazo, la cavitación hace inoperable la válvula. Igualmente se produce un ruido hidrodinámico parecido al sonido como la grava chocando con las paredes internas del cuerpo de la válvula. Eh, Como ya dijimos, pues explicando un poco mejor de la gráfica, es que la presión al pasar por la vena contracta cae su presión, pero al pasar de la vena contracta no logra recuperarse bien, que es como observamos en la gráfica. Y al generar esas burbujas nos van erosionando los componentes del trim, como podemos observar ahí en la imagen, que este es un caso de cómo se vería cuando se produce la cavitación. Bueno, como observamos en la imagen, eh, la cavitación puede no solamente producirse en válvulas, sino también en turbinas, bombas y en otros elementos. Generalmente cuando ocurre la cavitación se tienen impresiones produciendo ráfagas a altas velocidades. Como observamos en la imagen, eh, tenemos un líquido en el cual al atravesar la vena contracta, como no alcanza a, a retornar su presión a la normal, se generan burbujas que implosionan y esos son los que generan el daño. Entonces, eh, básicamente lo que tenemos ahí es un cambio de fenómenos de dos fases. En la primera, que es un estado líquido a estado gaseoso, que es cuando está pasando a través de la vena contracta. La fase 2 es el cambio de estado gaseoso a estado líquido, pero al no tener la capacidad para volver a su estado natural, por eso se generan estas burbujas y terminan implosionando, dañando así los elementos de esta misma. Bueno, como se explicó anteriormente, se puede observar que a medida que cambia la presión y pasa por la vena contracta, esta va a generar burbujas. Pero debido a que los procesos que ocurren muchas veces, esto genera picos en los cuales pasa en repetidas ocasiones por la presión de vapor, en las cuales la presión de vapor va a generar nuevamente burbujas y en la parte superior cuando sube la presión nuevamente van a implosionar esas burbujas. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve, como son ciclos, son ciclos en los cuales está oscilando la válvula, esta vuelve nuevamente a la etapa de vaporización y nuevamente sube. Y como se observa en este caso, cada vez que la presión baja, inmediatamente la velocidad sube. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo se comportaría una válvula en un espacio real, donde los picos de vapor pueden ser constantes y por este motivo, puesto que esto se repite muchas veces en un solo proceso, es el causante de que las válvulas en un periodo muy corto de tiempo se dañen fácilmente. Bueno, ahora pasando al flashing, este es un fenómeno que ocurre de manera similar a la cavitación, con la diferencia de que la presión
como se ve en la imagen, no se recupera más allá de la presión de vapor. Es decir, va a quedar por debajo, a lo como la anterior se había visto, que quedaba era por encima y no se alcanzaba a recuperar del todo. Eh, por lo que implica que las burbujas formadas por el cambio de fase permanecerán en el fluido y debido a las altas velocidades estas burbujas van a producir un desgaste en los componentes del trim y del cuerpo de la válvula, como si fuera un fino sandblasting, que es muy conocido con este nombre a través del tiempo. El ruido generado no es un factor de consideración cuando ocurre el flashing, debido a que el control de la válvula en condición de flashing es inefectivo, ya que ya que está en una situación de un flujo de ahogo. Como podemos observar, encontramos una imagen al lado izquierdo en la que observamos el daño que genera el flashing debido a las burbujas a altas velocidades. Van generando como esos desgastes en la válvula y pues por eso es que el control va a ser ineficiente porque la pieza ya no va a trabajar igual a como estaba antes. Eh, como ya lo expliqué antes, eh, este es, bueno, esto es como una representación mejor de lo que pasa con el flashing, que es cuando la velocidad 1 va a ser menor a la velocidad 2, que es cuando pasa nuestra vena contracta, que es cuando el líquido va a aumentar su velocidad. Pero debido a que nuestra presión no se alcanza a recuperar después de por encima de la presión de vapor, entonces genera un ahogo, generando todas estas burbujas que son las que observamos acá. Y estas, a su vez, entre más burbujas y entre eh, menos se recupere la presión, pues nos genera aún más daño a la válvula, que fue como ya lo habíamos mostrado antes. Bueno, entonces acá vamos a analizar el ruido que existe dentro de las tuberías y las válvulas en un sistema hidráulico o de gases. Entonces, en este caso, el ruido para las tuberías se conoce de dos tipos. Uno que es aerodinámico y el otro que es ruido hidráulico. El aerodinámico es el resultado directo de la conversión de la energía mecánica del flujo en energía acústica cuando el fluido pasa por la restricción que ofrece la válvula. La proporcionalidad de esta conversión se llama eficiencia acústica y está referida a la relación de presión de la válvula, es decir, presión de entrada respecto a la presión de salida. Entonces, como nosotros tenemos un choque entre el aire y la válvula, lo que hace es una vibración debido a que no pasa libremente a través de la válvula. Entonces, esta vibración produce el ruido aerodinámico. Y tenemos otro tipo de ruido que es el ruido hidráulico, que es directamente relacionado al ruido de fluido al pasar por la tubería y la válvula. El ruido de cavitación y el ruido de flashing de las tres fuentes de ruido por cavitación es la más perjudicial. Como lo habíamos mencionado anteriormente, sobre el flashing y sobre el ruido de cavitación, estos son muy perjudiciales tanto para la tubería como para las válvulas, ya que además de su sonido, fuera de los rangos permisibles, es un indicativo de que las condiciones destructivas a corto plazo están ocurriendo. Entonces, como vemos en la imagen, nosotros tenemos una presión, pero cuando ocurre el ruido, este va resonando a través de la válvula y de las tuberías, haciendo no solamente el flashing, sino también la cavitación y perjudicando directamente a la válvula. Bueno, ante la hermeticidad o fuga o leakage, como algunos lo conocen, esta es una clasificación normalizada del factor que determina la relación de sello entre el tapón del obturador y el asiento en el trim de la válvula. Dependiendo de la aplicación, se ha clasificado el nivel de hermeticidad, lo cual define el diseño y la construcción de los elementos de cierre en conjunto con materiales
elastómeros y o plásticos para mejorar dichos niveles. El uso de los materiales o simplemente sellar el metal eh, va de acuerdo al requerimiento del proceso y del tipo de fluido a controlar. La clasificación de hermeticidad la ha definido la ANSI para los fabricantes americanos, teniendo su equivalencia, por ejemplo, en la DIN para los europeos. Estas dos normas son las que rigen mucho hacia los fabricantes en el momento de la construcción de una válvula y eh, poder permitir que pues no generen obviamente fugas y sea totalmente hermética, dependiendo de la válvula. Bueno, ahora hablando de conexiones finales o tipos de acople a tuberías de flujo, encontramos conexiones bridas, que son como las que observamos en la imagen. Este tipo de elemento son las que unen dos componentes de un sistema de tubería, permitiendo eh, ser desmontadas sin operaciones destructivas gracias a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos en la unión. También estos elementos de las líneas de tuberías están destinados a permitir la unión de las partes que conforman esta instalación, ya sean tuberías, válvulas, bombas, entre otros equipos que conforman cada una de las partes de la instalación. A continuación vamos a hablar de cada uno de los tipos de bridas que podemos encontrar. Uno de los tipos de bridas son los de cara plana. Estos tipos de bridas nos permiten el acoplamiento de válvulas y tuberías estén conectados totalmente con la empacadura fija entre ellas. Esta construcción comúnmente se utiliza para bajas presiones, para válvulas de hierro colado o de latón y además de ello nos minimiza los esfuerzos entre las bridas causados por el atornillamiento o aperturamiento inicial. Como podemos ver en la imagen, esta es la constitución y esto es lo que podemos ver como cuando se instala una de ellas. Otro tipo de bridas que encontramos son las de cara elevada o desbordada. Estas implican disponer de una cara desbordada circular en el diámetro interno igual a la apertura total de la válvula y el extremo algo menor del círculo de atornillamiento o apernamiento. La cara desbordada es finalizada en estrías acanaladas concéntricas para un mejor sellamiento y resistencia al rompimiento de la empacatadura. Este tipo de bridas se utilizan muy comúnmente en una variedad de materiales de empaque y materiales de bridas para trabajar con presiones hacia los 6000 psi o 414 bares y para temperaturas de hasta los 1500 grados Fahrenheit o 500 o 815 grados centígrados. Este estilo de bridado es estandarizado por la norma clase 250 en cuerpos de hierro colado y todos los aceros o aleaciones que involucran acero. Igualmente, como podemos ver, este es un tipo de conexión que podemos ver de perfil y así veríamos cómo se vería en la imagen en la vida real. Otro tipo de brida que encontramos son las de unión tipo anillo. Estas lucen como una brida de cara elevada, excepto que una estría en forma de U es cortada en la cara concéntrica, elevada con la apertura de la válvula. La empacadura consiste entonces en un anillo de metal, sea con sección elíptica o octagonal. Cuando la brida se atornilla o aperna, las apacaduras se afianza en las estrías de la brida de acople y esta forma un sellamiento preciso, la cual la empacadura generalmente de hierro suave o de monel, aunque es disponible en casi cualquier metal. Este produce una excelente unión a altas presiones y es muy utilizada hasta los 15.000 psi o 1034 bares, pero no a altas temperaturas. Las bridas son fabricadas en acero o en aleaciones del cuerpo de la válvula cuando es especificado. Como podemos observar, aquí encontramos eh, la forma octagonal y las diferencias entre las diferentes bridas y cómo se vería su conexión. Otro tipo de conexiones de tuberías de flujo son las conexiones finales soldadas. Estas son las más económicas
que las anteriores mencionadas, que son las bridas. Son antífugas para todos los tamaños y tipos, y estas se consideran en dos subtipos, una que son las soldadoras incrustadas y la otra que es soldadura a tope. La primera se prepara bordeando cada punta de la válvula con un diámetro interno ligeramente superior al diámetro exterior de la tubería. El tubo se desliza dentro del tubo de la válvula hasta el tope en una pestaña donde se procede a la unión con un cordón de soldadura. Los extremos para la soldadura se incrustan en un tamaño dado por el dimensionamiento de los mismos, independientemente del grosor de la pared o esqueleto de la tubería. Usualmente se utilizan en tamaños de hasta 2 pulgadas, mientras que la segunda se prepara para asegurar que el tubo de la válvula corresponda exactamente al mismo nivel del tubo de la línea. Se procede al tope de los tubos y se soldan con soldadura de alta penetración. Este tipo de unión se utiliza en todos los estilos de válvulas, y la preparación de los extremos variará de acuerdo al grosor de la pared o sketch de la tubería. Generalmente se utilizan en tamaños de 2,5 pulgadas o más grandes. Deben tenerse mucho más cuidado cuando se procede a la soldadura de la válvula, ya que a altas temperaturas podría dañar el trim de aplicación para bajas temperaturas, por lo que es necesario remover el trim antes de proceder al soldado. Como podemos observar en la imagen, la de la izquierda es la soldadura de incrustación, es como se ve, y la soldadura a tope es la de la derecha, y es como podríamos observar el modo de soldado. Finalmente, para concluir nuestra presentación, vamos a mirar uno de los parámetros más importantes a la hora de seleccionar una válvula de control. Entonces, es indispensable tener en cuenta que en muchas ocasiones los parámetros están dados por tablas en los cuales nos indican qué tipo de válvulas se pueden usar para qué ambiente. Es muy importante tener en cuenta estos factores a la hora de seleccionar la válvula, puesto que no es lo mismo utilizar para agentes corrosivos un tipo de válvula como para agentes por temperatura. Entonces, algunos parámetros que son importantes al tener en cuenta en este caso son el fluido que se va a procesar o que se va a controlar, la temperatura del fluido, la viscosidad del fluido, la gravedad específica del fluido, la capacidad de flujo requerida, mínima y máxima, presión de entrada de la válvula, mínima y máxima, presión de salida de la válvula, mínima y máxima, caída de presión durante las condiciones normales de flujo, caída de presión al cierre de la válvula, máximo nivel de ruido permisible para evitar tanto la cavitación como el flashing, grados de sobrecarga, cuánto puede soportar, tamaño de la tubería que se va a utilizar, el material del cuerpo, las conexiones finales que se van a utilizar para la válvula, y finalmente con qué se va a utilizar, con aire de instrumentación o con una señal de 4 a 20 miliamperios. Es importante tener en cuenta todos estos factores a la hora de seleccionarlo. Es de aclarar que en muchas ocasiones cuando se va a utilizar las válvulas de control o se van a seleccionar, ya hay parámetros preestablecidos para poder identificarlas. Estos parámetros a considerar de acuerdo a las especificaciones del usuario son el número de tipo de válvula, tamaño de la válvula, construcción del cuerpo de la válvula, guía obtulador, acciones de obtulación, tamaño de puerto, material requerido del trim, acciones de flujo, tamaño requerido del actuador, estilos de belbonete, material del empaquetamiento y accesorios requeridos. Estos parámetros adicionales son tomados en cuenta en factores muy específicos, cuando se están haciendo los cálculos y los análisis de las fuerzas y de los fluidos que van a pasar por estas válvulas y por estas tuberías. Entonces más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se debe parametrizar este tipo de válvulas. Según estos parámetros, entonces vamos a tener que seleccionar
las características del flujo. Como vimos anteriormente, es indispensable tener en cuenta muchos factores a la hora de seleccionar la válvula. Entonces, una de ellas es la característica de apertura rápida, aplicada en procesos donde se necesitan amplia respuesta de flujo con pequeños cambios en los porcentajes de bajo de recorrido. En esencia tiene un comportamiento lineal en los porcentajes medios y bajos, rango de variación de flujo en los altos y porcentaje de recorrido y apertura. Tenemos que tener en cuenta que cada válvula tiene su función específica, una de seguridad, como hablábamos anteriormente, una de proporción y unas de apertura, unas que se pueden hacer control, como por ejemplo las de esfera, las de bola, y unas que son utilizadas de seguridad, como las de apertura rápida. Entonces, una característica lineal es considerando su comportamiento de igual variación del flujo en general para iguales niveles de recorrido de la válvula. La lineal se utiliza prioritariamente en aplicaciones de control de nivel, donde se requiere una ganancia constante en un recorrido, en esencia para procesos con pocos cambios de la carga. Esto, como indicaba, las válvulas, pues ya todo lo que hemos seleccionado, podríamos determinar en esencia cuál es la válvula que necesitamos. Pero entonces, ya para determinar, entonces tenemos como unos pasos en los cuales vamos a determinar cómo se podría seleccionar una válvula. Entonces, para seleccionar una válvula debemos determinar las condiciones de servicio, de temperatura, de flujo y de proporción. Basados en esos factores, entonces nosotros tomamos la tabla, miramos y podemos determinar en cuál es la que se nos acomoda más a nosotros. Debemos hacer un cálculo. El siguiente paso sería hacer un cálculo, el cálculo de CB. ¿Y para qué? Esto se hace para verificar los niveles de cavitación. Debido a que estos cálculos no se contemplan dentro de este video, es necesario que se investigue cómo se hace el cálculo CB para poder determinar este factor, que es muy importante para evitar lo que habíamos mencionado anteriormente. El tercer paso sería seleccionar el tipo de asiento, si es normal, si no existe una cavitación, silencioso, si puede haber ruido aerodinámico, y cavitador 3, que es para un sistema donde hay alta cavitación y es necesaria reducirlo. El cuarto paso sería seleccionar tipo de cuerpo y dimensiones de la válvula. Desplazamiento, opciones de cierre y hermético. Entonces, si tenemos tenemos un sistema que necesitamos pues pasar un cierto líquido, pues es necesario que si tenemos una válvula una tubería de 2 pulgadas, debemos utilizar obviamente una válvula que tenga 2 pulgadas. Pero aparte de eso, también tenemos que mirar que el desplazamiento que ocurre en esta válvula de 2 pulgadas sea lo suficientemente corto o largo, dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos. Eso es como la estructura física de la válvula para lo que nosotros necesitemos. Finalmente, bueno, el quinto paso sería seleccionar material de asiento y verificar la disponibilidad. Entonces, aquí podríamos determinar este material de asiento, como lo explicábamos anteriormente, es para evitar parte de la cavitación y para un cierre hermético dentro de la válvula. Finalmente, el paso final sería verificar opciones de instalaciones para vapor o cierre hermético. Entonces, dependiendo ya del gas que vamos a utilizar, o bueno, del gas o es un líquido, entonces debemos mirar qué tipo de cierres herméticos necesitamos. Si necesitamos unos cierres unos cierres adecuados para el tipo de aplicación que vayamos a utilizar. Bueno, muchas gracias por escucharnos. A continuación vamos a mostrar un video en el cual explica brevemente un complemento de este video. Entonces, muchas gracias y hasta luego.